la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. El título de este mensaje The title of this message, es No hay lugar para Jesús en Navidad. There is no place for Jesus on Christmas. Vamos a buscar en Lucas capítulo 2 del 1 al 14. We're going to look for Luke 2, 1 through 14. Yo lo voy a leer completamente y después Henrik va a leerlo en inglés. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, every one into his own city. And Joseph also went from Galilee out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling cloth, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por tu amor y misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Queremos que nos hables en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El título de este mensaje ya lo sabemos. We know the title of this message. No hay lugar para Jesús en Navidad. There's no space for Jesus in Christmas. No es solamente un título, It's not only a title, es una realidad. it's a reality. Si usted se pone a mirar a su alrededor, If you look around yourself, se va a dar cuenta you will find out de que la gente está súper ocupada. that everyone's busy. Está gastando el tiempo que no tiene, They're wasting the time they don't have. está gastando el dinero que no tiene. They're wasting the money they don't have. Los carros van y vienen, Cars come and go. la gente está desesperada Everybody's running around. y los psicólogos And psychologists dicen que la gente se mata en estos tiempos say that people kill themselves during these times porque están desesperados, because they are anxious, porque no tienen a Jesús, because they don't have Christ, porque se ocuparon de la comida, because their mind was in the food. se ocuparon del licor They were worrying about liquor o de la droga or about drugs o de los regalos, or the gifts, pero no de Jesús. but not about Jesus. Lo más importante en Navidad The most important thing in Christmas es Jesús. is Jesus. Sin Jesús Without Jesus, no hubiera habido Navidad. there would have never been Christmas. Pero ¿qué leemos en este pasaje? But what do we read in this passage? Que no había lugar para ellos en el mesón. That there was no room for them in the inn. Vamos a entender el trasfondo. We're going to understand this. ¿Cómo ocurrió la Navidad? How did Christmas come to be? ¿Cómo comenzó todo? How did it all start? La Biblia dice The Bible says de que Augusto César that Caesar Augustus promulgó, dice la Biblia, promoted, says the Bible, lo cual significa que publicó which means he published oficialmente officially
dio a conocer oficialmente gave to known officially que la gente se anotara, that everyone would sign up, lo cual es el censo, which is the census, lo cual también en español se llama empadronar, which is census also. which is also census. Y él lo hizo con un propósito. And he did it with a purpose. ¿Por qué se hacen los censos? Why is the census made? ¿Por qué nosotros hacemos los censos aquí? Why do we do the census here? Porque el gobierno pide Because the government asks saber cuántas personas existen, how many people exist. pero en ese tiempo But in that time, se quería saber they wanted to know si eran dueños de terrenos, if they owned land, si eran dueños de casas, if they owned their homes. y tenían que entonces empadronarse en la ciudad donde habían nacido. So they had to go to the city they were born and Así sign up. que Augusto César promulgó esta idea, So Caesar promoted this idea, lo cual no había sido de él. which wasn't his idea. La idea primordialmente fue de un hombre llamado Publio Sulpicio Quirino. The idea was actually from Cyrenius. Yeah, you have the name right there too. Oh, Publio Sulpicio Quirino. Ese fue el primer hombre que nació con la idea de un empadronamiento. that was the man that came up with this idea. Y por eso entonces Lucas lo dice de esta manera. And that's why Luke says it this way. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. This first census was made when Governor Cyrenius was the governor of Syria. Y cuando pasa el tiempo, And when the time comes, nos encontramos con otro hombre, we find another man, lo cual se llama Cayo Cornelio Tácito. Cornelio Tacitus. Y él dice lo siguiente, And he says que Cirenio había comenzado su autoridad en Siria unos 12 años antes que Jesús naciese. Cyrenius has started his government in Syria approximately 12 years before Jesus was born. Incluso en algunas excavaciones And also in some excavations, se confirma esto. this is confirmed. Y se confirma de que Cirenio comenzó el empadronamiento mucho antes que Augusto César. And it's actually confirmed that he started this a lot longer before Caesar did. Entonces la idea fue que Augusto le dijo a toda la gente, vengan a sus ciudades, So the idea was that Caesar told everybody, come to your cities para saber si tienen tierras, to know if you have land, si tiene casas, if you have a home, si tenía dinero, if you had money, y poder cobrar, ¿sabe qué cosa? and to be able to charge, you know what? Los taxes. Their taxes. Era lo único. That was the only reason. Dios, God, en su soberanía, in his sovereignty, 12 años antes, 12 years before, había preparado la mente de Cirenio he had prepared the mind of Cyrenius para llamar a la gente to call the people, y no se llevó a cabo. and it didn't happen. 12 años después, 12 years later, Dios motiva God motivated a Augusto César Caesar para que complete lo que Cirenio había hecho to be able to accomplish what Cyrenius didn't accomplish, y llame a la gente a ser empadronada and to call everybody to come to this census con un solo propósito. with one purpose. No lo que quería Cirenio, Not what Cyrenius wanted, no lo que quería Augusto César, not what Caesar wanted, lo que Dios quería, but what God wanted. que Jesús naciera en Belén. That Christ Jesus would be born in Bethlehem, ¿Por qué? because Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento it was written in the Old Testament de que el Mesías that the Messiah iba a nacer en Belén. was going to be born in Bethlehem. Así es que María y José, So Mary and Joseph, que vivían por allá por Galilea, that lived in Galilee, por allá por Nazaret, over by Nazareth, bajaran entonces a Judea would come down to Judea y se fueran directamente a un pueblito and would go straight to a little town que se llamaba Belén, that was called Bethlehem, no por lo que ni Cirenio ni Augusto quería, not because of what Cyrenius or what Caesar wanted, sino que lo que Dios quería. but because of what God wanted. Entonces vemos en el mapa So let's look in the map. de que ellos bajaron entonces desde arriba, They came from the north bajaron hacia Belén, all the way down to Bethlehem. porque como pongo ahí, Because like as you see on the screen, el censo romano permitía registrarse donde quiera que estuviesen. the Roman census was permitting to be registered anywhere you are.
Pero el judío But the Jewish obligaba a la gente a hacer el censo donde habían nacido. was making it a law. You had to go to where you were born. Así que ellos fueron a Belén. So they went to Bethlehem. El problema es The problem is de que hay dos Belénes. there's two Bethlehems. Uno siempre ha pensado que hay un Belén, We think that there's one, pero hay dos. but there's two. Había un Belén por allá arriba There was a Bethlehem near Nazareth y otro abajo. and another one below Jerusalem. ¿A cuál de los dos tenían que ir? Which did they have to go? Tenía que cumplirse la profecía. But the prophecy was going to be done. Pero la palabra es clara. But the word of God is clear. Y la palabra de Dios nos dice And the God of Word says en Miqueas 5:2, in Micah 5:2, pero tú, Belén, Efrata, but you, Belen Ephrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, small to be in the families of Judah, de ti saldrá el Señor en Israel. out of you will come the Lord of Israel. Tenía que venir de Judá, He had to come out of Judea, no de Galilea, not of Galilee, de Judea. Judea. La palabra se cumple The word of God is done al pie de la letra. word by word ¿Por qué? because Porque Dios no comete errores. God does not make mistakes. Aunque hayan dos Belénes o tres Belénes, There could be 5 or 10 Bethlehems. Dios va a cumplir específicamente la profecía. The prophecy would be done to the word. Y la palabra Efrata, por cierto, significa próspera And the word means prosper o fructífera. or fructiferous. La palabra Belén The word Bethlehem en el hebreo in Hebrew es Bethlehem. is Bethlehem. Y Bethlehem significa ciudad de pan, And Bethlehem means city of bread o en realidad casa de pan. or house of bread. La palabra de Dios estaba establecida. The word of God was established. No solamente Cristo Jesús iba a nacer en ese Belén, Not only would Christ be born in that Bethlehem, pero iba a ser una virgen quien lo iba a dar a luz. but it was a virgin that was going to give birth. Tenía que cumplirse. It had to be done. Isaías 7:14. La virgen concebirá y dará a luz The un virgin hijo. will conceive and give birth to a son. También estaba escrito en Lucas 1:31, En el- corroborado por él, And in Luke 1:31 it says, darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. "You will give birth a son and you will call him Jesus," ¿Por qué? Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. because it was written in the Old Testament. Se tenía que cumplir. It had to be done. El ángel había dicho que le iba a poner el nombre de Jesús. The angel had said the name will be Jesus. Todo se cumplió al pie de la letra. Everything happened letter by letter. La palabra del Señor dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. The word of God says, "You will call him and name him Jesus because he's going to save the town, the people of their sin." ¿Y por qué tuvieron que ponerle Jesús? And why did they have to call him Jesus? Pudiera haber sido Mario, It could have been Mario Pedro, Juan. or Peter, John. ¿Por qué le pusieron Jesús? Why Jesus? Porque la palabra Jesús en el hebreo significa Because the word Jesus in Hebrew means Dios es el que salva. God is who saves. Sorprendente. It's amazing. Todo encaja Everything comes al together, pie de la letra. letter by letter, word by word. La palabra de Dios dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. And his name will be admirable, counselor, God, strong God, Father, eternal Father, Prince of Peace. Esto es increíble, hermanos. Estaba escrito en el Antiguo Testamento It's incredible. It was written in the Old Testament de que el Mesías iba a venir. that the Messiah will come. Compréndanme, Understand this. la gente, los judíos, The Jewish tenían escrito eso por miles de años. had it written for thousands of years. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Since the book of Genesis, chapter 5, verse 15, de que iba a venir el Mesías. that the Messiah will come. Luego surgieron los grandes profetas, Then these prophets, great prophets came, David, David, Daniel, Daniel, Isaías,
Isaiah, hombres de Dios, people of God, que profetizaron también del Mesías. that profited about the Messiah. Los salmos que profetizaban del Mesías. The Psalms, the prophet of the Messiah. Todo estaba repleto acerca del Mesías. Everything was talking about the Messiah. Se entendía de que el Mesías iba a venir a Belén, We understood that the Messiah would come to Bethlehem, a una virgen, to a virgin, y ¿saben qué cosa? and you know what else? Los judíos lo estaban esperando. The Jewish were waiting for De this. repente una simple joven de unos 13 años And out of nowhere, this young girl, approximately 13 years old, ve venir un ángel sees an angel come, y el ángel le dice, bienaventurada eres tú, and the angel says, "Blessed are you. vas a tener un hijo del Altísimo. You're going to have a child from the Most High." ¿Y qué es lo que hizo María? And you know what Mary did? No puso objeciones, She didn't say anything against him. todo lo contrario. If anything, Ella dijo, hágase conforme a tu voluntad. may your will be done with me. ¿Por qué? Because Porque ellos estaban esperando al Mesías. they were waiting for this Messiah. Ella sabía de que el Mesías tenía que venir. She knew that this Messiah was going to Se come. dio cuenta que había sido la mujer elegida de parte de Dios. She knew that God had elected her, had chosen her. La palabra del Señor se tenía que cumplir. The word of God had to be accomplished. Lucas 2:10 lo dice. Lucas 2, Os ha 10:11. nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. and the angel said unto them, "Fear not, for behold, I bring you good tidings and great joy, which shall be to the people." ¿Qué hicieron los pastores? And you know what the pastors did? Fueron a ver al niño. They went to go see this man. ¿Qué hicieron los reyes magos? What did the kings do? Fueron a ver al niño. They went to go see this child Porque estaban esperando al Mesías. because they were waiting for this Messiah. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? that they came from the east to Jerusalem, some mages saying, "Where is the king of the Jews that has been born?" Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Because we have seen the star in the east and have come to worship him. Pero ese no es el tema de hoy. But that is not going to be the theme of today. Yo me di cuenta de que ustedes estaban prestando mucha atención, I've noticed you guys have been paying attention, pero ese no era el tema de hoy. but that's not today's theme. ¿Cuál era el tema de hoy? What was today's theme? Exacto. No hay lugar para Jesús There en is no Navidad. room for Jesus in the inn. Y por eso entonces pongo eso ahí. And that's why I put this. No había lugar para Jesús o para ellos There en was- el mesón. No room for them in the inn. Trate de pensar conmigo esto. Just try to think about this. Había lugar para los mercaderes There was room for the merchants en ese día. on that day. Había lugar para los políticos. There was room for the politics. Había lugar para los que hacían el censo. There were room for the ones handling the census. Había lugar para los que hacían las taxas. There was room for the ones doing the taxes. Había lugar para la muchedumbre entera. There was room for people of questionable. Pero cuando María y José llegaron al hotel But when Mary and Joseph came to the inn y preguntaron por una habitación, and they knocked and asked for a room, no había para Jesús habitación. there wasn't a room for them. No había lugar para Jesús. There was no room for Jesus. Mi pregunta para ustedes es, My question to you, ¿por qué no hubo lugar para Jesús? why was there no room for Christ in Si the se inn? estaba esperando de hace tanto tiempo. They had been waiting for him for years. Sabían de que venía a Belén, They knew he was coming to de Bethlehem una virgen. from a virgin. Tenían todo preparado They had it all prepared en sus mentes, in their mind, pero no en su but not in their corazón. heart. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que ser rechazado incluso al nacer? The question is, why was Jesus rejected, including at birth? Estaba escrito también. It was also written. Todo se tiene que cumplir. Everything has to be accomplished. Isaías 53:3. The Word of God says, Despreciado, desechado rejected, unwanted, entre los hombres,
between man, varón de dolores, man of pain, experimentado en quebranto, experimented and broken, y como si hubiéramos escondido de él el rostro, as if we would have hidden his face. lo menospreciamos. We pushed him to the side. No lo estimamos. We didn't take him into consideration. Se tenía que cumplir la palabra. The word of God had to be done. ¿Y sabe lo que se tiene que cumplir también? And you know what else needed to be Que accomplished? Cristo viene por su iglesia. That God will come for his church. Y dice que uno será tomado y el otro será dejado. And it says one will be taken and the other one will be left behind. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Because the word of God will be done. Porque habían 10 vírgenes, There were 10 virgins, pero 5 eran sabias y 5 eran but tontas. 5 were wise and the other 5 were dumb. 5 se fueron con el maestro, con el novio, las otras no. 5 went with their husband and the other 5 couldn't. Habían 2 en el campo. There was 2 in the field. Uno es tomado, el otro es dejado. One will be taken and the other one will be left behind. Incluso habían 2 en la cama, estaban There was durmiendo juntos. 2 in a bed. Uno es tomado y el otro es dejado. One will be left and the other one will be taken. Ahora aquí hay ciertos hermanos. Now here we have an amount of brothers. Yo pregunto, I ask, ¿quién será el que va a ser tomado y el que va a ser who will be dejado? taken and who will be left behind? Hermanos, estaba escrito. Brothers, it's been written. Cristo Jesús lo dijo incluso. Jesus Christ himself said it. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Foxes have their homes, even the birds have their nest in the sky, but the Son of God has nowhere to rest his head. Tenía que cumplirse. It had to be done. Incluso Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Including Revelations, it says. dice que el dragón se paró frente a la mujer The dragon stood firmly in front of the woman. y la mujer estaba por dar a luz un hijo. The woman was going to give birth. Y dice que el dragón se paró al frente para devorar el hijo de la mujer. And it says that the dragon stood in front to eat this child. Apenas naciese, As soon as it was born, se lo iba a comer. he was going to eat it. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que ella dio a luz un hijo varón. that she gave birth a boy. Y aquel hijo varón iba a regir con vara de hierro a las naciones. And that boy was going to rule through all nations. Sucedió. And it happened. Estaba escrito. It was written. Dice la palabra de Dios que Herodes, The word of God says, cuando se dio cuenta de que Jesús había nacido, when Hades knew that Christ was born, envió soldados he sent soldiers para que mataran a los niños de 2 años hacia abajo. that he would kill the children from 2 years and younger. Estaba escrito en la Biblia, It was written in the word of God, en el Antiguo in the Testamento, Old Testament, de que los niños iban a morir that the children will die y que las madres iban a estar llorando. and that mothers will be crying. Se cumplió al pie de la letra. And it happened ¿Por qué? because Porque Dios no miente. God does not lie. Hay lugar para There is regalos. room for gifts. Hay lugar para compras. There is room for purchases. Hay lugar para celebraciones. There's room for celebrations. Hay lugar para bebida. There's room for drinks. Hay lugar para trasnochadas. There's room for things at night. Pero no hay lugar para Jesús. But there's not enough room for Christ. Y lo vemos hoy And en we día. see this today. Cristo sigue golpeando la puerta de los corazones. Christ is knocking at the door of the hearts. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo. Revelations 3:20 says, I am knocking on the door, calling to see if anybody hears my voice. And if you answer, I will come in and eat with you. Y él sigue golpeando la puerta. And he keeps knocking on that door. En aquella primera Navidad, On the first Christmas, el mesón, lo cual era el hotel, the inn implica el corazón. is the heart. ¿Usted cree que ese dueño de ese hotel, You think that the owner of that inn, si hubiera querido, if he would have wanted, hubiera dado su propia habitación para que naciera Jesús? would have given his own bedroom for Christ to be born? A lo mejor a la orilla del hotel lo hubiera puesto, Maybe even on the edge of the inn. pero le cerró las puertas. But he closed the doors. Le dijo, lo único que hay The only thing there is es el establo the stables donde están los animales. where the animals live. Ese es el corazón
que vemos hoy en el mundo. That is the heart that we see in the world today. Mirad también por vosotros mismos, dice la Biblia, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. In the Bible it says in Luke 21:34, look and see within you your hearts. Don't let your hearts be filled with gluttony and drinks and what the world has for you. Come and repent yourself because of that day. Por eso yo les digo, hermanos, cuando usted se siente a la mesa That's why I say to you, brothers, when you sit at the table y vea la abundancia que tiene, and you see the abundance that we have, dele gracias a Dios por ello. thank the Lord for what He has Si se given va a us. tomar una limonada, If you're going to drink a lemonade, y si se va a tomar una Coca-Cola, and if you're going to drink a Coke, y los que vayan un poco más allá, si se van a tomar una copa de vino, and if you're going to drink a cup of wine, lo que usted se dé cuenta que tiene, whatever you find that you have, dele gracias a Dios por esa bendición. thank the Lord for that blessing. En aquella primera Navidad, On that first Christmas, todos estaban pensando en ellos mismos. everybody was thinking on themselves. Andaban ocupados en sus propios asuntos. They were worried about their own things. Y Cristo Jesús lo corroboró, lo dijo. And Christ elaborated, Este pueblo de labios me This- honra, word of lips of honor, mas su corazón está lejos but their heart is farther away de mí. of me. En from me. aquella primera Navidad On the first Christmas, no pudieron recibir a Jesús they were not able to receive Christ allá en la posada, in that inn. y la palabra de Dios lo corrobora. And the word of God accomplished. Cristo Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. He came for His people, and His people didn't receive Him. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos That's the question we need to ask ourselves. en esta Navidad. On this Christmas, ¿Hay espacio para Jesús is there room for Jesus en tu vida? in your life? Dios que libre proporcionas bienestar y bendición, y en tu gracia nos perdonas, nos das al corazón. Tú de todo amor la fuente, haz que amemos en verdad. Ilumina nuestra mente con divina claridad. Oh, mortales, hoy cantemos con el coro celestial. Como hermanos habitemos en amor santo y real. Alabando siempre vamos en la vida conquistar. Si confiando en ti andamos, nos ayudas a triunfar. Si confiando en ti andamos, nos ayudas a triunfar. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.